Bienvenidos al podcast del Club de Economía Dragonomics. En esta ocasión nos encontramos Ana Cabrera, Fernando Arias y Lenín Palacios. Estamos en el mes de la mujer. Eso significa que en este mes la sociedad pone especial atención a los temas de las desigualdades en el ejercicio de derechos de las mujeres en la sociedad. Alguien decía que el 8 de marzo no es el día para mandar flores, sino el día en el que debe analizarse cuál es la situación de las distintas mujeres en nuestra sociedad. Digo distintas porque es necesario mirar más allá del estereotipo de mujer actual blanco-mestiza, ejecutiva, exitosa, que nos vende la publicidad. Las mujeres son muchas: indígenas, afroecuatorianas, refugiadas, adultos mayores, adolescentes embarazadas, mujeres con discapacidades o en situación de mendicidad. Por eso, en este programa hemos invitado a expertos y expertas economistas y también en género y feminismo para analizar a las mujeres y sus derechos económicos. Bueno, nuevamente muchachos, muchas gracias por estar reunidos aquí con nosotros. Yo creo que es importante poner las cosas en contexto, ¿no? Entonces, para empezar, vamos conversando un poquito, muchachos, qué es el feminismo, y sabemos también que hay una corriente que se llama la economía feminista. Claro, bueno, tenemos el gusto de la participación de Doris Herrera, experta en género y desarrollo, que ha trabajado en políticas públicas para la igualdad de género en distintos ámbitos. Más recientemente ha trabajado en incorporar el enfoque de género en la estrategia de cambio de la matriz productiva. Y vamos a oír lo que ella nos cuenta sobre qué es el feminismo y la economía feminista. Bueno, te diré que el feminismo es básicamente una propuesta de igualdad. El feminismo busca que se reconozcan las desigualdades, para este caso, en el ejercicio de los derechos o de los derechos económicos, si estamos hablando de mujeres y economía, entre los hombres y las mujeres en cada sociedad, y el establecimiento de propuestas para superar estas desigualdades. En base a esto, ¿qué es la economía feminista? Ya, la economía feminista es el estudio crítico de la economía desde lo que sería mirar la diferencia entre los sexos en todo lo que es el análisis económico de una sociedad. Saliéndose del androcentrismo que ha caracterizado la economía, es decir, la economía como otra rama del conocimiento que ha sido construida desde básicamente la mirada masculina. Entre sus cuestionamientos esenciales está la desvalorización del aporte económico del trabajo de cuidados, es decir, el trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo no remunerado, que históricamente han realizado las mujeres en la sociedad y que ni siquiera ha sido reconocido como un trabajo económicamente productivo. También aborda todos los temas de las desigualdades de género en la economía, en el trabajo, en el acceso al crédito, en las decisiones económicas, etc. Entonces es un ámbito de conocimiento bastante interesante que permite dar otra lectura, otra mirada a lo que podrían ser la economía y las cifras económicas a distintos niveles. Bueno, muchachos, hola con todos, hola Lenin, hola Anita. Con respecto al comentario que teníamos de Doris, yo quería hacer unas aportaciones. Bueno, el feminismo lo podríamos considerar como que trata de defender a las mujeres de la opresión o del abuso del género opuesto. También tenemos eso de que no se trata de pelear en contra de los hombres del feminismo, sino que es más que todo que en conjunto, tanto los hombres como las mujeres traten de buscar una igualdad entre estos dos géneros. Entonces es una aportación de los dos lados, es decir, de las mujeres y los hombres. Cuando hablamos de feminismo podemos entender como que los hombres abusan a las mujeres o hay un abuso hacia las mujeres en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, o que se las ve de una manera, digamos, lo más pequeñas en relación a los hombres, y esa brecha se la debe tratar de cortar, no solo con la iniciativa de las mujeres, sino que los hombres se den cuenta de que la igualdad de género es una de las claves para que las sociedades sigan funcionando. Es interesante lo que dices, de lo que se les ve pequeñas a las mujeres. Porque, por ejemplo, hay esta típica frase o meme de Facebook que dice
toda mujer es feminista hasta que tiene que alzar un tanque de gas. Y eso es lo que tú dices, o sea, a las mujeres se les ve más débiles. Y está haciendo esta comparación en términos de fuerza muscular. Y sí, un hombre tiene la fisionomía diferente a la mujer, pero eso no quiere decir que sus capacidades intelectuales sean diferentes, sus capacidades para realizar otro tipo de actividades sean menores. Y esto es a lo que se refiere a la igualdad, porque hay mucha gente que piensa solo en la fuerza bruta. Y ese es un tema muy, muy importante de aclarar, porque no se trata de eso, porque todo el mundo es diferente y en este tema es hombre y mujer, por algo se diferencian. Claro, o sea, básicamente tanto hombres como mujeres somos diferentes. O sea, de por sí, no sé, como especie podemos decirlo, somos diferentes. Y claro, o sea, la gente considera la fuerza física, ¿no? Como un punto para partir, podemos decirlo así, de la desigualdad. Sin embargo, lo que tú mencionas, Anita, es súper importante porque, claro, o sea, lo que se refiere a ver a la mujer de manera pequeña. No, lo intelectual. Okay. Yo creo que tú puedes verlo de maneras diferentes, ¿no es cierto? Entonces vámonos por partes, ¿no es cierto? Hay diferentes capacidades. Vámonos por el aspecto de lo laboral, por ejemplo. Hoy por hoy, yo creo que en el Ecuador hay diferencias en lo que se refiere a género entre hombre y mujer. ¿Qué piensa usted, Fer, Anita? Bueno, yo creo que cuando mezclamos las capacidades quizás entre los hombres y las mujeres, hay cosas que, como hablamos ahorita, lo de la fuerza bruta de los hombres siempre va a ser un poco mayor, y también hay cosas que los hombres indiscutiblemente no las pueden realizar, cosas que las mujeres las pueden hacer indiscutiblemente. Entonces, en el ámbito, en la brecha laboral, si bien ha habido un avance en el país, y bueno, no solo en el país, sino alrededor del mundo, sigue habiendo una brecha muy grande entre los hombres y las mujeres. Cuando nosotros preguntamos o observamos quiénes son los gerentes de las empresas más grandes o importantes en nuestro país, sin duda alguna la gran mayoría de ellos van a ser los hombres. Entonces, no se trata solo de que los hombres tengan más capacidad que las mujeres intelectuales o capacidad de dirigir a un grupo de personas, sino que existe esta brecha, esto de que este machismo de que una mujer sea tu jefa o sea tu jefa directa o sea la gerente de una firma muy importante o de una empresa multinacional en el país. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que cambiar. Que tú tengas una jefa o que tu superior sea una mujer no tiene nada de malo. Es decir, tanto los hombres como las mujeres tenemos las mismas capacidades de dirigir un grupo de personas. Eso va ligado a las cualidades de cada persona, de cada ser humano. Sí, hay una teoría feminista, o se puede decir una manera de entender el feminismo que es un poco utópica, pero que dice que si desde sus principios las sociedades en general hubieran sido formadas basadas en la mujer, no una sociedad patriarcal, sino matriarcal, sería bastante diferente. Pero por supuesto, como dije, es utópico. Y es bastante difícil lograr cambiar todo esto porque empezó así desde lo más bajo, que es como lo hablábamos de la fuerza física. Entonces, es un concepto bastante difícil de sacar del cerebro de todas las personas, de la mente, de todo cómo concebimos del mundo, porque está tan arraigado desde que éramos bastante poco desarrollados, muy poco desarrollados. Aquí tengo 9 puntos importantes que nos proponen sobre las razones por las que existe brecha salarial por género. Según el gobierno australiano, los hombres trabajan 3.8 horas más que las mujeres. En el Reino Unido, 4 horas más. Estamos hablando de las personas que trabajan tiempo completo, que son 40 horas a la semana. 2. Los hombres tienden a estudiar ingenierías y ciencias computacionales, mientras que las mujeres estudian más de educación y ciencias sociales, ¿no? Como psicología, etc. Entonces, son trabajos en los que se paga menos. 3. Las mujeres tienden a trabajar más en el sector público que los hombres. Y según el Instituto de Investigación de Políticas Económicas de la Universidad de Massachusetts, el sector público paga un quinto menos en promedio que los trabajos en el sector privado. La cuarta es los hombres trabajan más tiempo que las mujeres. Bueno, está muy relacionada con la primera. 5. 43% de las mujeres dejaron sus trabajos por empezar su familia. Bueno, hay un pequeño porcentaje que pudo recobrar su trabajo y además afectó sus posibilidades de ascensos y bonos anuales del hecho que hayan dejado. Esto es importante, ¿no es cierto? Porque cuando un niño es pequeño, yo hablo por mí, yo recuerdo que estuve muy cerca de mi madre más que todo. O sea, mi mamá me cuidaba, veía todo por mí.
Sí, como justo lo que tú dices, el tema de la maternidad creo que es muy influyente en el tema salarial. Entonces, por ejemplo, El trabajo reproductivo. exacto, cuando una mujer está trabajando, tiene su bebé o está en el embarazo, tiene de 3 a 6 meses para quedarse con su hijo, obviamente por razones biológicas. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que te ligan más a tu madre. Y como lo comenta Lenin, nos hemos dado cuenta de que quién es la que lleva la casa, quién es la que mantiene la casa, no económicamente, sino dentro del hogar, el núcleo es la madre. Entonces, quién es la que te da de comer, es la madre. Entonces, quizás por eso, y yo lo relaciono con el primer punto, que es que en el Reino Unido los hombres trabajan un poco más de horas que las madres. Seguramente es porque, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer? Regresar pronto a la casa, atender a sus hijos. Y ese justo es un tema de los que estamos topando, el feminismo y del machismo. Sí, por otro lado tengo un dato del Consejo Nacional para la Igualdad de Género que muestra que el 22% de la PA femenina tiene educación superior universitaria, mientras que los hombres solo tienen el 15%. Es mucho más difícil para una mujer llegar al mismo puesto que un hombre, y se muestra, o sea, una mujer debe tener mayor educación que un hombre para adquirir el mismo puesto. O sea, tienen más años de escolaridad, pero ganan a veces el mismo sueldo o un poco menos. Claro, o sea, tienen que esforzarse más por algo que un hombre no se ha esforzado tanto por tenerlo. Yo les quiero comentar una parte que encontré en internet que está muy interesante, que en realidad argumentan que no hay brecha salarial por género. Parten del punto en que, bueno, este es el caso de Estados Unidos. La mujer gana 77 centavos cuando el hombre gana $1. Esa es la cifra que se manejaba en años pasados en Estados Unidos. Y aquí nos lanza la pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿sería más barato contratar solo mujeres? Se supone que debería ser más barato porque les pagas menos, ¿no es cierto? Dice el estudio que si contratara solo mujeres basado solamente en lo que tú le pagas por salarios, los costos se van a reducir en un 25%. Sin embargo, esta brecha salarial de la relación 77 centavos, $1, solo toma en cuenta el ingreso promedio de la población de hombres trabajando con relación a la población de mujeres trabajando. El punto importante aquí es que el cálculo no toma otros factores, no toma en cuenta otros factores como ocupación, posición que tienen, educación u horas de trabajo. Ya hemos mencionado algunos de esos puntos. El punto principal de este estudio es que dicen que todo se trata de decisiones. Solamente son decisiones profesionales que hacen. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando economía, que es un poco más de ciencias sociales. Y creo que hay muchas mujeres, si no es mitad hombres, mitad mujeres. Pero por ejemplo en las ingenierías. Claro, vemos muchos más hombres. Aquí en la universidad nos podemos dar cuenta de que la diferencia entre hombres y mujeres en las ingenierías es abismal. Por clase deben haber muy pocas. Sí, tengo una amiga que estudia ingeniería aeroespacial y me ha contado cómo es duro, cómo tiene que hacerse como ellos, o sea, con sus chistes y decir lo que ellos dicen para ser parte, porque por ser mujer le discriminan demasiado en esta carrera. Ya es difícil para ella. Y por eso, o sea, por esta cultura que tenemos de que es raro que una mujer estudie esas cosas, es que otras mujeres que podrían interesarse por eso, prefieren interesarse por otra cosa que sea más femenino, por así decirlo. Yo creo que en el ámbito laboral, sobre todo, mucho depende de lo que decía Lenin, de la decisión. Es decir, si tú eres el gerente o el dueño de la empresa y tienes dos personas a quienes les entrevistas, las dos graduadas de ingeniería en petróleos o ingeniería en sistemas, tienes un hombre y una mujer. Si tú los analizas, les haces las entrevistas y te das cuenta que la mujer seguramente te va a rendir más o es más eficiente, no deberías tener ningún problema en contratar. Ahora depende mucho de la decisión de quién lo hace. Entonces, ese cambio de ideología, ese cambio de pensamiento es el que hay que intentar fomentar en la sociedad, porque si es que una mujer me va a resultar más eficiente en el trabajo, no tendría que haber ninguna razón por la cual escoger a un hombre. Puede ser al revés, claro está, pero como ya lo mencionamos antes, tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas capacidades, entonces es mucho acerca de la decisión y de lo que quieres fomentar dentro de tu empresa y las decisiones que tú tomas si eres el gerente o el dueño de esa empresa. Sí, bueno, antes yo quería, solo de lo que me contabas, de los datos de Inglaterra, que los hombres trabajan un poco más de las mujeres, esto cuenta el horario de trabajo de oficina, de empresa, de lugar de trabajo, pero no toma en cuenta
trabajo no remunerado como el trabajo reproductivo. Y tengo una de las preguntas de Gabriela de la Universidad de Asai. Dice, ¿qué proponen para acabar con la desigualdad de género en el país, tanto en el medio laboral como en el doméstico? Preguntamos esto a Doris Herrera, que nos dio una respuesta bastante intensa, bastante extensa sobre el tema. Intensa también. Intensa, sí. Y les vamos a hacer escuchar, porque me parece a mí muy importante y algo que generalmente no se toma en cuenta, porque uno dice, bueno, la mamá está en la casa, no hace nada, pero en verdad ella está trabajando más. Entonces, bueno, escuchemos. Sí, efectivamente, como lo han planteado en la pregunta, básicamente tendríamos dos ámbitos principales de transformación. El uno sería el ámbito de las políticas públicas, las legislaciones, que es esencial para poder sentar bases para el cambio. Y la otra es el tema cultural, ¿no? Cómo a nivel de los imaginarios y las prácticas cotidianas vamos cambiando todas estas concepciones que desvalorizan el aporte de la mujer en la sociedad y le restan oportunidades de desarrollo económico. Uno de los temas clave es, por ejemplo, la desnaturalización del trabajo de cuidados como que fuera un trabajo propio, como responsabilidad principal de las mujeres, para que las mujeres puedan tener autonomía económica y libertad en las decisiones. El trabajo de cuidados debe pasar de ser una responsabilidad principal de las mujeres a ser una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. La sociedad debe abordar y generar servicios que puedan proporcionar los cuidados a quien lo necesitan y liberar ese trabajo que ha sido, como digo, tradicionalmente asignado a las mujeres. Me parece importante que Doris, ¿no?, menciona independencia económica. Yo creo que el poder económico es muy fuerte. O sea, vámonos a un ejemplo pequeño, o sea, en pareja. Yo creo que el hecho de que de que la mujer, por ejemplo, tenga que pedir a su esposo, a su pareja, cónyuge, etcétera, dinero para todo, crea cierto poder del hombre sobre la mujer. Sí. ¿Cierto? Tiene que pedir permiso. O sea, por el simple hecho de que tiene que pedir dinero, yo creo que limita otras cosas también, como qué puede consumir, no sé, qué lugares puede visitar, no sé qué piensan ustedes. Claro. Yo Sí. creo que justo eso del tema del dinero, sí, a lo menos en nuestro país que es subdesarrollado, En vías de desarrollo. en vías de desarrollo, las mujeres sí se sienten quizás un poco atrancadas en ese tema, porque el que tiene el poder económico, por decirlo así, en el hogar es en la mayoría de los casos el hombre. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Es indiscutible que ella depende de él económicamente. O sea, si quiere tomar una decisión, si se quiere cambiar de carro, si quiere comprarle algo a sus hijos, pongamos un ejemplo, es ama de casa, va a tener que pedir indiscutiblemente dinero a su marido. Entonces, se va a estar estancada ahí en ese tema. Y sí, es un tema complicado porque le da un nivel de superioridad al hombre por medio de o por encima de la mujer, que en realidad está ligado solo con el tema del dinero, no por su superioridad en sí. Nuevamente, muchachos, se trata y para los que nos escuchan, no se trata de pelear contra el hombre, ¿no?, sino de Claro, ser juntos, uno, ¿no? claro. Y si es una Un pareja, apoyo. no debería uno depender del otro, sino ser complementario, ser parte de. Exacto. Muchachos, yo les quiero hacer escuchar qué piensa Mónica Rojas. Ustedes la conocen, profesora de la universidad. Ella nos da su punto de vista sobre cómo las mujeres han influenciado en nuestra sociedad. Entonces, escuchemos, por favor. A ver, el aporte de las mujeres no solamente para la sociedad ecuatoriana, sino para la sociedad en general, es que las mujeres constituyen como el 50% de esa fuerza laboral. Por lo tanto, toda participación, toda actividad productiva, todo proceso en los cuales están las mujeres, están aportando positivamente a la producción, al desarrollo, al crecimiento, al bienestar.
y en ese sentido el aporte es ese, ¿no? Existen por temas culturales, por temas de estereotipos u otros elementos, ciertas actividades o ciertos sectores donde predomina la presencia de las mujeres en ciertas áreas, ¿no? Puede ser en temas de cuidados, en temas de hogar, en temas de educación a nivel preescolar, escolar, donde en ciertos servicios, donde se ve una presencia predominante de mujeres. Y en la medida en que eso sea un tema de autoselección o un tema de decisión, eso está bien. El problema ya cuando estamos hablando sobre temas de discriminación es cuando existe eso, cuando no existe, cuando existe discriminación, cuando no existe igual de oportunidades. En la medida en que naturalmente se van dando esas diferencias, pues eso sigue siendo positivo y eso sigue siendo un aporte. Pero de ahí concretamente sobre cuál es el rol o el aporte, es el que están aportando desde sus fortalezas, desde sus ventajas, a temas económicos, productivos, crecimiento, desarrollo, bienestar. Claro, como dice ella, no debe haber un punto en el que la mujer aporte en esto y el hombre aporte en esto. Simplemente ambos deben seguir aportando por igual para mejorar. La Moni hablaba mucho de discriminación, ¿no es cierto? Y yo creo que podemos nosotros analizar la discriminación de precios. La discriminación de precios desde el punto de vista de la firma hacia el mercado. No sé si ustedes han escuchado lo que es el impuesto rosa. Sí. Bueno, del impuesto rosa lo que podemos, o lo que yo tengo entendido es que las mujeres pagan más por un artículo común y corriente solo por su color o porque tiene algún distintivo que lo hace diferente a cualquier artículo que una versión especial para mujeres. Exacto. Entonces, acaparas ese mercado, ese nicho de mercado que son las mujeres que tienden a comprar un poco más que los hombres. Entonces, con algún distintivo le pones algo y las mujeres tienden a comprar. Bueno, tenemos una información de un estudio que se realizó en Nueva York. Básicamente, se aplica un precio mayor a los productos que son de mujeres, como lo dijo Fernando. Por ejemplo, en ropa para bebés es un 4% más que se cobra cuando es para mujeres, para niñas. En juguetes y accesorios tenemos el 7%. Y en artículos de uso personal, ¿no? Shampoos, desodorantes sobre todo. Entonces, son las empresas también las que están aprovechando esta brecha que encuentran, ¿no es cierto? En los gustos. Y que tienen a veces la misma utilidad, pero solamente es por el diseño. Por el diseño, por el color, exacto. Yo creo que mucho depende también del comportamiento de las mujeres, de comprar algún artículo. Entonces, las empresas que tratan de acaparar más de ese mercado utilizan esta ventaja para llegar hacia ellas. Es decir, como tú lo mencionabas, los shampoos o ese tipo de cosas. Entonces, ya sea un diferente olor, un diferente aroma, algo por el estilo. Entonces las mujeres logran interesarse más por ese producto, compran ese producto y quizás cuando un hombre no es muy llamativo ese distintivo que le dan al artículo. Entonces creo que por ahí le enganchas más a las mujeres. ¿Tú compras cosas rosadas para ti, Anita? En general no, pero la mayoría de mujeres lo hace y es como les decía anteriormente, es lo femenino, es lo que se ha impuesto como femenino. Y desde pequeños venimos condicionados por lo que nos han enseñado. Y si vemos que las niñas compran cosas rosadas, uno dice, bueno, debe estar bien, entonces tengo que comprar las cosas rosadas. Yo tenía preparada una pregunta que nos ha enviado Gabriela Álvarez. La pregunta es, ¿cree usted que el problema de desigualdad es un fenómeno adquirido del entorno cultural? Es decir, que lo aprendemos desde que somos pequeños, ¿o es algo inherente a la naturaleza humana? O sea, ¿podríamos llamarlo innato? ¿Qué piensan? Va por ahí lo que íbamos conversando. Claro. ¿No? Sí, justo va por la misma línea. Es bastante difícil de separar las dos cosas. Porque Exacto. como ya les decía, esto viene desde hace mucho tiempo y no podríamos estar muy seguros de en qué punto deja de ser lo uno para convertirse en lo otro.
O sea, es desde chiquitos, ¿no? Claro. Básicamente. Pues uno nace y ya está condicionado a un montón de cosas. Los carros para los carros, hombres, el color, las Barbies para las mujeres. el equipo de fútbol. Exacto. Pues Claro, somos pequeños. es lo único que conoces. Entonces, ¿cómo sabes que naciste con eso o sin eso? Si solo lo único que te acuerdas es que en algún punto de tu vida ya pensaste así. Sí, son cosas que te meten en la cabeza desde pequeño. Con el tema de los colores en especial, todo lo rosado lo relacionamos con las princesas de Disney, con las mujeres. Ajá. Entonces, si te fijas bien, todas las muñecas de las niñas tienen ese color, el rosado en general. Entonces, como que es un color que desde pequeñas les atrae. Luego, cuando son grandes, como dice la Anita, o compran ropa de ese color, o compran artículos de ese color. Entonces, desde pequeñas son algo que les implantan, que te llama la atención, y que luego cuando tienes la posibilidad de comprar, lo haces, porque te llama la atención desde niña. Bueno, muchachos, yo les tenía preparado una pregunta que le hicimos a Carlos Uribe. La pregunta era, ¿qué cambios sociales, culturales y sobre todo políticos tendría el Ecuador si tuviéramos una presidenta en el poder? Y bueno, les Una comparto. pregunta profunda. Sí. Ok, creo que antes que nada, el primer avance que el Ecuador daría es precisamente en escoger una presidenta mujer. Sí, creo que sí, en las elecciones, en la campaña electoral que hubo para la primera vuelta, sí se demostró que Ecuador, y esto no es una sorpresa, sigue siendo una sociedad machista, y yo creo que Cynthia Viteri sí se tuvo que enfrentar a ese machismo todos los días durante la campaña electoral. Ahora, respecto a cómo tener una mujer presidente afectaría, me dijiste, económica y culturalmente al Ecuador, bueno, en realidad no sé si es que eso sea simplemente una cuestión de género. Es decir, yo creo que dependerá enteramente de qué tan preparada esté la mujer que hipotéticamente asumiera la presidencia del Ecuador. Es decir, creo que los objetivos que se pueden lograr dependerán enteramente de la preparación y la disposición que tenga la persona que ocupe el poder para obtener los objetivos que se planteen. Es decir, no creo que un cambio en el nivel cultural o en el nivel o en la economía del país se dé simplemente por el género que tiene el presidente. Sí, creo que más bien el tener un presidente o una presidenta en este caso es lo que demostraría un cambio cultural, sobre todo en la manera de pensar del ecuatoriano y la ecuatoriana promedio. Hablando con Doris, me comentaba algo muy interesante que no me había puesto a pensar y que les pongo como ejemplo. El machismo sale de la casa. ¿Y quién le enseña al niño? La mamá, que es mujer. O sea, las mujeres están perpetuando el machismo. Es algo tan cultural, tan arraigado, que las mamás, o sea, que las mujeres nacen con este mismo condicionamiento, creyendo que así debe ser, y por lo tanto los niños les enseñan lo mismo. Ven que el papá le pega a la mamá, que la mamá no hace nada y creen que eso es normal. Entonces, que una mujer sea presidenta o sea la encargada no es el punto en sí. El punto es que la persona que esté encargada sepa sobre la igualdad, que no sea machista, que respete más, que tenga en claro, que sepa exactamente qué es. No necesariamente que sea la mujer o el hombre, sino que su ideología esté abierta y que sepa más de igualdad. Complementando un poco lo que tú dices, Anita, sí, por decirles un ejemplo, suele pasar que en las casas, por decirles nuestras abuelitas, nuestras mamás, por lo general escogen a las nietas que les ayuden en la cocina. Por lo general escogen a las hijas a que les ayuden en la casa. En cambio a los nietos no, que jueguen, que sigan viendo tele. Entonces, sí es un tema, como dices tú, que empieza quizás desde las mujeres. O sea que si es que las propias mujeres dirían, en este caso las abuelitas a los nietos, vengan a ayudarme los dos, diciendo que tiene un nieto varón y una nieta mujer, sería diferente. Pero ¿a quién le llama primero? A la mujer. Y con lo del tema de los presidentes, como nos comentaba Carlos, yo creo que, por ejemplo, si tomamos ejemplos de Sudamérica,
ya se dio en Argentina, ya se dio en Chile, ya se dio en Brasil, que tuvieron presidentas. Luego podemos hablar acerca de su ideología, de sus propuestas políticas, que hoy estarán en un tema aislado, pero ya tuvieron la iniciativa de tener una presidenta, ya votaron por ellas, ganaron, independientemente de que les haya ido bien o mal, ya estuvieron en el poder las mujeres. Entonces, por ejemplo, creo que en el Ecuador sí se ha dado un avance en eso. Tenemos en la Asamblea Nacional la presidenta y la vicepresidenta son mujeres, entonces creo que sí ha habido un avance político, sobre todo, como lo menciona Carlos con el tema de Cintia. Yo recuerdo cuando Rafael Correa, el presidente, dio una entrevista a los medios internacionales después de que se declaró ya que hubo primera vuelta, y él mencionaba un dato que es interesante. Más de la mitad de los votos que tuvo Cintia fueron por parte de las mujeres. Entonces es como se ven identificadas las mujeres, pero también tiene una contraparte, es decir, menos de la mitad de sus votos fueron por parte de los hombres. Entonces sí existe un machismo, como nos podemos dar cuenta. No sé qué opinen ustedes. Y aquí existió una presidenta, ¿no es cierto? Sí existió. Por 3 días, aunque Por sea. 3 días. Rosalía Arteaga. Por 3 días, Rosalía Arteaga. Fue la noche de los 3 presidentes. Yo estaba leyendo un poquito sobre ella. Decía que el país fue el que no quiso que exista una mujer presidenta. Ella asume que fue producto del machismo el que ella no haya podido ser presidenta. Bueno, yo la verdad creo, y conversando con Doris igualmente, que puede que haya influido, pero no fue el factor decisivo, sino más bien todo el contexto en el que se encontraba el país y tal vez las capacidades como persona y no como mujer. Yo creo que también justo lo que tú mencionas fue el ámbito político, en las condiciones en las que dejó el poder Abdalá y luego ya toma el poder. Entonces también hubo como que una revuelta, no querían que alguien del PRE siga en la presidencia y quisieron mover todo, por eso lamentablemente solamente estuvo 3 días. Como ya lo mencionamos, lamentablemente para ella el haber sido mujer seguramente tuvo mucho peso, pero no fue solo ese tema el que evitó que ella sea nuestra presidenta. Muchachos, les quiero invitar ya como último tema de este hermoso podcast sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Hablemos un poquito de las relaciones sentimentales. Generalmente el hombre es el que invita a salir a la mujer, ¿no es cierto? Generalmente es el hombre el que invita a salir a la mujer, generalmente es el hombre el que paga en la primera cita, generalmente es el hombre el que le abre la puerta a la mujer, todo ese tipo de cosas es el hombre. Entonces Ya somos unos caballeros. también hay ese tipo de distinciones, es decir, así como tú dices, se debe ser un caballero en todo el sentido de la palabra, porque si le invitas a salir a una chica, tienes que abrirle la puerta, tienes que abrir la puerta de tu auto. La primera vez que le invites al cine o a comer, es indiscutible que vas a invitarle tú y vas a pagar tú. Eso de la caballerosidad es bastante, no sé. ¿Puedo decir algo discutible. antes de que vayas, Anita? Dime. No sé si va por ahí lo que tú quieres decir. Pero a veces, o sea, en mi caso yo lo hago. Abro la puerta, o sea, intento ser un poquito más caballeroso. No porque las vea débiles o porque no lo puedan hacer, sino porque tal vez, o sea, me nace hacerlo. Exacto. No sé si va por ahí lo que ibas a decir. Un poco. Por ejemplo, en el bus, una chica con zapatos deportivos está parada ahí y tú estás sentado y le cedes del asiento. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea, si fuera una viejita, si estuviera roto la Sí. pierna, ¿por qué? O sea, ¿por qué le vas a dar el asiento? ¿Qué hizo? Yo creo que es justamente un acto de amabilidad, de cortesía hacia la mujer, el decirle, siéntate, prefiero que tú estés sentada, que en el transcurso del bus tú vayas, y yo voy parado, o sea, no tengo problema con eso. O le quieres conquistar, tal vez. Bueno, si vamos por Sí, ahí. también puede Pero ser. claro, o sea, no, yo no digo que sea algo malo, que sea malo, pero es algo que ninguno me ha podido decir por qué. Puede ser tal vez porque eso es lo que nos indicaron desde pequeños. Exacto. O sea, tienes que, no sé, tienes que ceder el asiento cuando veas a una mujer, tienes que abrir la puerta del carro, tienes que ser caballero. Claro, o Es lo sea, que heredamos con Muy nosotros. probablemente ahora nosotros solo lo vemos así, pero esto inició, como decíamos en un principio, verle débil a la mujer, que cómo va a estar parada, pobrecita, siéntese. O sea, yo a veces doy el asiento cuando veo personas mayores. Claro, yo hago eso. Y cuando veo
personas un poquito más jóvenes y con zapatos deportivos. Tal vez no tanto. Sí, Claro. yo creo que depende mucho de lo que quieres hacer ese momento. Es decir, a la señora o a la chica que esté ahí, si le ofreces asiento, también te puedo decir que no, ojo. O sea, Claro. no es que siempre te van a aceptar. También te dicen que no, ella sigue parada, sigue su recorrido y no pasa nada. Nada más quisiste hacer un acto de caballerosidad o de amabilidad con ella. Eso, también con el tema justo que estábamos hablando antes, que es de quién paga la cena, ¿Quién de quién paga? paga la invitación. Es lo que yo les decía, quieras o no, la primera vez le va a tocar pagar al hombre. Y que esté bien o que esté mal, no sé, pero siempre va a tocar pagar al hombre. Yo creo que después, cuando tú empiezas a salir más con ella, te puedes dividir la cuenta, ella te puede invitar después, pero siempre la gran mayoría de veces, la primera vez va a invitar el hombre. Es bastante por conveniencia, yo creería, porque a la mujer a la final no le afecta en sí que le paguen algo. Claro, Claro que nadie, hay ¿no? mujeres que, ajá, exacto, a nadie le afecta, entonces ¿por qué cambiar eso? Y eso también está mal, o sea, es parte del machismo, porque eso también contribuye a que todo el resto de cosas pasen. Ah, yo te pagué, entonces tal cosa y hasta la otra cosa. Yo te quería hacer justo una pregunta, Anita. ¿Qué pasará si a ti te invita un chico y no paga la primera vez? O sea, pagas te tú. dice salgamos, pero no paga. Exacto, paga y terminas pagando tú. Todo. Todo, Ajá. por decirte, ¿tú qué piensas? ¿Es un tacaño? ¿Es que...? Me ha pasado. ¿Sí? Sí. O sea, uno no sabe las razones de la otra persona. Claro, puede ser que en realidad no le alcance la billetera En para pagar todo. Le roba. Bueno, uno no sabe, ¿no? Sí es raro. Y yo sé, yo acepto, porque como hablábamos, uno está acostumbrado a crecer con estas cosas y que la siente y todo. Y sí es lindo, porque al final a mí me enseñaron que qué bonito que alguien te invite a algo. Pero también estoy consciente de eso. Y por ejemplo, a mí no, o sea, cuando ya insisten es como, bueno, paga. Pero siempre intento pagar lo que yo consumí, porque el otro pobre tiene que estar pagando porque yo coma. O sea, pobre de pobrecito o pobre de, De no tiene. pobrecito. No, de las dos. Ah. O sea, claro. Si fuera mi cumpleaños, o sea, cosas como para celebrar me parece muy, o sea, normal. O sea, fuera de feminismo, machismo, igualdad. Es una celebración, me invita a alguien por una celebración, claro. Anita, tú en alguna fiesta, compromiso, lo que sea, te has acercado, o sea, tú has dado esa iniciativa, ese primer paso de acercarte a un chico. No, 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 es cierto, ajá, o sea, yo sé. yo creo que es algo cultural. Es ¿no? Que- bastante cultural, sí. O Y sea- te enseñan dos cosas. Por dos cosas. O sea, es como... La primera es que te dicen, esta se acerca. Y es una visión bastante común. O sea, Ujú. ya, ella viene, ya, ¿por qué no? O sea, no es como... O sea, qué chévere. ya sé, ¿por qué negarse si ella viene? Ajá, o sea, es como... Generalmente cuando una mujer, no sé, delata, por decirlo así, primero lo que siente o lo que quiere, el hombre se siente el machito, el que, se muere por mí. Entonces, y estas, o sea, porque yo, a ver, me acuerdo cuando era bastante, bueno, estaba en el colegio, una vez me acerqué a un chico, Ya. quería conocerle y todo, y que sea normal, pero a la final terminó pareciendo que yo me estaba muriendo por el muchacho, y en general parece esto. Entonces, uno deja de hacerlo, y entonces como, por si acaso, mejor no me acerco. Ya. Ajá, ese es un problema, es del mismo tipo de problemas, pero a la final yo no me voy a acercar porque la gente piensa mal. Yo creo que es algo cultural y muy importante. El hombre que tiene más mujeres, o sea, Sí. es un varón, así es. Exacto, pero al macho revés. alfa. Macho alfa, exacto. Y al revés, la mujer que tiene varios hombres. No, Lamentablemente Sonó va a feo. ser mal O vista. sea, a ver, Exacto, la- porque eso exacto. no feo. Lamentablemente va a ser mal La- vista. Sí. Sí. No, y digo sonó feo porque dije muchos hombres, o sea, puede decir como que otras tiene varios amigos de confianza, no sé. No, O igual que, no se diga. o que haya tenido varias parejas. Exacto. Por no ponerlo muchos hombres, sino varias parejas. Exacto. Lamentablemente puede ser que la vean mal, o es lo más probable que sea mal vista. En cambio, ¿qué pasa con los hombres? Tuve muchas parejas, wow, ese man, o qué bien por él, pero es justo este tema de las diferencias. Por ejemplo, que una chica se te acerque, seguramente puedes decir ese rato, chévere, bacán, se me acercó, pero después del segundo pensamiento va a ser, uy, qué lanzada la man, entonces
Es diferente Exacto. cuando un hombre se le acerca a Puedes una mujer. esperar que te va a sorprender. Claro. Sí. La verdad es algo Sí, muy poco común, a lo menos aquí en nuestro país, que una chica en una discoteca se te acerque y te diga ¿quieres ir a bailar? Creo que pasará, no sé, una en 1 millón, no sé, no es muy común eso. Anita es una de ellas, en el colegio. En el colegio. Bueno, a ver, para ir concluyendo, feminismo, ¿no? Básicamente busca defender las desigualdades que existe entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Economía feminista, otra visión de la sociedad y la economía, ¿no es cierto? La economía feminista toma en cuenta la economía del cuidado, que se refiere mucho a lo que tú decías, Anita, el trabajo reproductivo. El trabajo no remunerado. Exacto, y que no es remunerado. Existe dificultades en el acceso al trabajo para hombres y mujeres. Hay una brecha salarial, hay varias razones para explicarla, ¿no? Entre ellas las horas de trabajo entre hombres y mujeres, la diferencia entre horas de trabajo hombres y mujeres, El impuesto rosa. el impuesto rosa. Hay productos que sí cuestan más solo por ser para mujeres. No sé si en el Ecuador se ha visto esto del impuesto rosa. Sería interesante ir al Supermaxi y ver si realmente un desodorante para mujer vale más que un desodorante para hombre. Hacer un pequeño marketing. Exacto. Sí, hacer un pequeño Es barro. que nos queda como deber para la próxima. Y nada, o sea, tal vez en las relaciones sentimentales hay muchos paradigmas todavía, ¿no es cierto? Sí. Sí, hay muchas barreras que no se terminan de romper, tanto como para los hombres como para las mujeres. Son cosas que te marcan desde el principio, como lo hemos venido hablando hoy, desde que eres un niño. El hombre tiene que ser así, tiene que hacer esto, y la mujer tiene que ser así, tiene que hacer esto. O sea, son paradigmas que son muy difíciles de que se rompan, y como lo venimos hablando, si es que se rompen, eres mal visto, o si es que se rompen, hay como que diferencias. Entonces, creo que mientras las personas hagan lo que ellas quieren, en este caso las mujeres y los hombres, o digan lo que ellos piensan, está bien. No tiene nada de malo que una chica se te acerque, que una chica pague la cena. No tiene nada de malo, creería yo. Lamentablemente es como nos han criado y cómo lo vemos, pero si nos ponemos a analizarlo, no tiene nada de malo. De nuevo, muchachos, se trata de pelear con el hombre, no contra el hombre. Sí, exacto, es en conjunto, son, como decíamos desde el principio, el feminismo es que tanto los hombres como las mujeres busquen reducir esa brecha que existe en el mundo y en la sociedad sobre todo. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer a Mónica Rojas, Carlos Uribe y a Gabriela de la Facultad de Economía y en general la Facultad de Economía de la SUAY por sus aportes para este podcast y por ser un apoyo constante para el club. No se olviden de estar pendientes de nuestro próximo podcast y a todos los eventos que realiza el Panchonomist. Gracias y hasta la próxima. Gracias, muchachos. Gracias.